función lineal o recta, función de la recta. Para iniciar esto, nosotros necesitamos entender lo que es una función. Hay dos definiciones, una desde el punto de vista geométrico y otra desde el punto de vista algebraico. Dentro del punto de vista geométrico, al trazar recta vertical, esta corta la curva en un solo punto. Al ocurrir esto, esta curva es una función. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el siguiente. Un plano cartesiano. Por cierto, esto es eje X, el horizontal, esto es eje Y. Este punto de intersección de los dos ejes se llama origen. Cada uno de estos se llama cuadrante y va en sentido horario la denominación primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. De aquí del origen para la derecha son positivos los X, del origen para la izquierda son negativos, del origen para arriba son positivos, eso es para el eje y del origen para abajo son negativos. Tenemos esta curva que se presenta acá. Y vamos a ver si esto es una función. Esta curva debe cortarse en un solo punto. La idea es la siguiente. Que al trazarla, estoy con esta línea recta en color verde, debe cortar a la curva en un solo punto. Entonces, observemos por aquí, la corta en un solo punto, justamente aquí. Siguiendo con eso, la corta en un solo punto, vamos a parar acá y veamos, la corta en un solo punto. Entonces, siguiendo con este asunto, vemos que la sigue cortando en un solo punto. Y entonces, como corta la curva en un solo punto, esta es función. Y entonces tiene sentido que hablemos de f de x, que esa es la simbolización de que es función. Por cierto, este símbolo f de x que indica una función fue creado en 1734 por el matemático Leonhard Euler, y esta simbolización del plano cartesiano fue creado por Renato Descartes. Estamos hablando posiblemente por los 1500, de los 1400 a los 1500. Siendo con este sentido de lo que es función desde el punto de vista geométrico, tenemos aquí otra expresión y tenemos otra expresión. Vamos a ver si son funciones esas dos. Al trazar esta línea sobre la primera curva, es decir, esta curva, vamos a ver si es función o no es función. Al trazar esta línea vertical, va cortando la curva en un solo punto. Vemos aquí, y no solo la corta en un punto, hay varios puntos que la corta. Aquí hay varios puntos que la corta, entonces esta no es función. Entonces podemos escribir aquí, no es función. Ahí está, no es función. Porque ha cortado la curva aquí en varios puntos. Con dos puntos que tenga la curva,
ya deja de serlo. Veamos esta otra. Esta la corta en un solo punto la línea vertical. Entonces, como la corta en un solo punto, esta es función y vamos a escribir es función. Bien, es función. En la anterior sí nos hizo falta escribir si era función o no. Vamos a regresar a la página anterior que habíamos encontrado que es función. Aunque con solo escribir esta expresión damos la categoría que es función. Te vamos a poner acá es función en forma verbal en español y arriba que lo tenemos en forma simbólica. Es función. Regresando a lo último que teníamos acá, no es función y otra forma de escribirlo es de la siguiente manera. Vamos a poner acá que no existe función de forma matemática, en forma simbólica se escribiría de esta manera. No existe f de x. No existe la función. Y ahí estaría bien. Es interesante esta simbolización, nada más que la vamos a hacer más notable esta simbolización, donde no existe función. Vamos a aumentarle el tamaño. Ahí está bien. Y esta que es función, entonces aquí le vamos a poner f de x simplemente. No olvidemos que una función desde el punto de vista geométrico lo es cuando una curva se traza línea vertical, esta la corta en un solo punto o en un punto único. Ahí está, listo. Entonces aquí indicando que hay función, existe, y aquí que no existe la función. Fijémonos bien que el plano cartesiano está formado por el eje X, eje Y, la flechita de los ejes, los nombres de los ejes X, Y. Bien. Bueno, siguiendo con el asunto, hablando de eso del plano cartesiano para ir ya claro de lo que significa un plano cartesiano. Vamos a la siguiente página. Tenemos esta siguiente curva y vamos a poner la otra. Vamos a analizar acá la primera imagen, trazando la línea vertical. Miramos que en el proceso solo la corta en un solo punto, a la línea roja que es la curva. Ah, pero aquí falla. Entonces, vemos aquí, corta este punto y corta en este punto, desde antes. ¿Ya? Entonces, esta no es función. Desde aquí, nosotros observamos que corta un punto acá y un punto acá. Desde ahí, entonces, esta no es función. Y seguimos acá y sigue cortando dos puntos. Lo mismo acá. Es más notable ahí que corta aquí y corta acá. Pero son infinitos puntos que corta realmente en una región específica. Lógicamente aquí no corta dos puntos, pero aquí sí. Y hay infinitos puntos que cortar. Entonces con eso nosotros podemos concluir acá
que no existe función en forma matemática, no existe la función f de x. Y vamos a escribirlo en forma verbal. No es función. Solo que vamos a reducir el tamaño de la letra de esa palabra, de esas palabras. Vamos a centrar acá. Perfecto. Ahí está, no hay función. Veamos ahora la curva que está en la parte inferior de la página. Nos traemos y acá, desde aquí, comienza a cortar en más de un punto, ¿ya? Solo aquí en el extremo, digamos que no aproximadamente, pero en todo el proceso corta 2 puntos, por tanto, no es función tampoco. Y entonces podemos describir también esa posibilidad escribiendo simbólicamente que no existe función, no existe f de x en su lenguaje matemático. Buscamos no existe y escribimos f paréntesis, paréntesis abierto de x y se cierra paréntesis y vamos a ampliar esa imagen. Aquí está, no existe función y aquí lo escribimos verbalmente. No existe función. O simplemente no es función. Cualquiera de las dos formas es válida. Solo que es necesario reducir la letra para que sea más fácil de notar la imagen. Por cierto, dentro del mundo de las expresiones de curvas, ¿ya? Esta es una curva que, bueno, deja de ser función, entonces es una relación, lo mismo acá. Pero esta curva es una especial que se llama elipse, ¿ya? Bien, vamos a la siguiente. Y aquí a ver más descriptivamente lo que es el plano cartesiano. Esta línea de acá que tiene y esta línea vertical y esta horizontal, en que cada uno tiene flechitas, que es parte de la simbolización del plano cartesiano. A este se le llama eje X, eje horizontal, y a este eje Y, eje vertical. Entonces, del origen aquí, punto de intersección de las dos líneas se llama origen, del origen hacia la derecha, estos son positivos. Lo hemos descrito. Esto es positivo. Y del origen para la izquierda son negativos, ¿ya? Eso es negativo.
y este es negativo del 0 a la izquierda en el eje X. Del 0 para la derecha positivo, del 0 para la izquierda negativo en el eje X. En el eje Y, del origen para arriba, esos son positivos. Y del origen para abajo, el eje Y es negativo. De manera que esto se llama primer cuadrante, cada uno de estos se llama cuadrante, primer cuadrante, donde X es positivo y Y es positivo. A la primera se llama primera coordenada o coordenada X, y a esta se le llama segunda coordenada o coordenada Y. Todo eso es el primer cuadrante. Y ahí le vamos a llamar y Q minúscula, denotando que todo esto es el primer cuadrante. Y acá la primera coordenada, que es X, es negativo y la segunda coordenada es positivo. Entonces a esto se le llama segundo cuadrante. Entonces todo en ese cuadrante va a mantener las mismas relaciones de los signos. Y ese es el segundo cuadrante. Entonces, luego tenemos acá esto. La primera coordenada, que es X, es negativo, esta es la primera coordenada, y la segunda coordenada, que es Y, es negativo también. Y ese es el tercer cuadrante. Luego tenemos aquí el cuarto cuadrante, la primera coordenada, que es X, es positiva, y la segunda coordenada es negativa. La primera coordenada, que es X, esto es positivo, y la segunda coordenada es y es negativo. Y esto se refiere al cuarto cuadrante. Todo eso es el cuarto cuadrante. Bien. Primera coordenada positiva, segunda coordenada positiva para el primer cuadrante, donde la primera coordenada es X, la segunda coordenada es Y, la parte positiva de Y y la parte positiva de X. En este segundo cuadrante la primera coordenada es X y eso es negativo, por eso acá, y la segunda coordenada es y entonces es positivo. En el tercer cuadrante la primera coordenada es X y es negativa, y la segunda coordenada es y eso es negativo. En el cuarto cuadrante X es la primera coordenada, siempre X es la primera coordenada, es positivo, y la segunda coordenada es negativo, la Y, del origen para abajo. Ese es el cuarto cuadrante. Hay que ver que la forma de simbolización es en par ordenado. Cada uno de estos es par ordenado, donde el par ordenado tiene la primera coordenada separado de coma la segunda coordenada. El primer par ordenado tiene la expresión, la coma separando de la segunda coordenada. Lo mismo acá y acá. Se escribe entre paréntesis y digamos que este par ordenado el nombre es IQ. En este otro par ordenado el nombre es 2Q. El siguiente par ordenado aquí el nombre es 3Q. Y en este es 4Q. O sea que todo par ordenado tiene un nombre, tiene un paréntesis de apertura o paréntesis abierto. La primera coordenada separado con una coma de la segunda coordenada cerrado con paréntesis. Aquí vamos a escribir las partes del plano cartesiano. Están los ejes X y eje Y, eje horizontal X, eje vertical Y. Un origen, que es el punto de intersección de los dos ejes. Los cuadrantes, que son cada uno de los que acabamos de describir. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, en el sentido antihorario, en el sentido en contra de las manecillas del reloj. Y esos son los componentes o partes de lo que es el plano cartesiano creado por Renato Descartes, un italiano.
posiblemente por los 1600, entre los 1500 y los 1600. Ahora vamos dentro de la definición de función desde el punto de vista algebraico. No existe dos pares ordenados distintos en que se repita la primera coordenada. Por ejemplo, tenemos el primer ejercicio. El par ordenado A, 3,5 y el par ordenado B, 2,6. Tanto el par ordenado A como el par ordenado B son distintos y la primera coordenada son distintas. Por tanto, eso representa puntos de una función. De manera que podemos decir el par ordenado A 3,5 es distinto al par ordenado B 2,6. Los pares ordenados son distintos. Y 3, que es la primera coordenada, y 2, la primera coordenada de B, 3, la primera coordenada de A, y 2, la primera coordenada de B, son distintos. Por tanto, es función. Es decir, esos dos pares ordenados pertenecen a una función. Veamos el análisis de estos dos pares ordenados. R 1, menos 1 y S 2, menos 1. De entrada, los dos pares ordenados son distintos. La primera coordenada, que es 1 aquí, y la primera coordenada de acá es 2. 1 y 2 son distintos. Entonces, se concluyó que es, por tanto, de una función esos pares ordenados. Por tanto, de función. Veamos estos pares ordenados. Los pares ordenados son distintos, pero las primeras coordenadas son iguales. Como son iguales las primeras coordenadas, por tanto no es función. Entonces, con esto de los pares ordenados, desde el punto de vista algebraico, lo que es función y lo que no es función, lo tenemos claro, que los pares ordenados deben de ser distintos, número 1, y que no se debe repetir la primera coordenada para que sea función. Siguiendo con el asunto. Luego tenemos acá unos puntos, unos pares ordenados. Tenemos el par ordenado A, B, C, D, que hay que ubicarlo en el plano cartesiano. Vamos a ubicar primero el par ordenado A, donde la primera coordenada, que es X, es 2, es decir, acá, 2, y para Y es 3, de manera que este par ordenado debe estar acá, el punto de ubicación en A. Es decir, como la primera coordenada es 2, justamente en 3, ahí sería el punto A. Ahora vamos con el par ordenado B. Menos 1 para X, menos 1 es acá, y para Y es 4, de manera que debe ser este punto de acá. Entonces, menos 1 para X y Y, que es 4, es decir, 4 unidades que sube, justamente ahí, y ahí está el par ordenado B. Luego, para el par ordenado C, para X es menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, y para Y es menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. De manera que aquí es donde debe estar ubicado el punto C. Bien, entonces en menos 3 ubicamos, debe llegar hasta Y en menos 4 y justamente ahí ubicamos el par ordenado y el punto del par ordenado correspondiente con su nombre de par ordenado de ese punto. Y luego vamos a ubicar el punto de este par ordenado 2, menos 2 para X, que es 2, y para Y menos 2, menos 1, menos 2, de manera que va a quedar acá. Y ahí sería el punto D. Sube, disminuye y luego
Ahí posicionamos el nombre del par ordenado D. El par ordenado A está en el primer cuadrante, el B en el segundo, el C en el tercero y D en el cuarto cuadrante. Luego de eso, vamos a tratar la otra situación. En el primero era, nos dan los pares ordenados y hay que ubicar los puntos en el plano cartesiano. En este caso, tenemos el plano cartesiano con los puntos y hay que dar entonces los pares ordenados. Entonces vamos a ubicar el par ordenado A. Para X será 1 y para Y será 2. Entonces 1 para X y para Y será 2. Ahora el par ordenado B, que para X es 2 y para Y es menos 3. O sea, primera coordenada 2, segunda coordenada menos 3. De manera que ubicamos el X y ahora posicionamos el Y. Y ahí está. Ahora vamos a ubicar el par ordenado C, que es este. Para X es menos 3 y para Y es 4. Primera coordenada menos 3, segunda coordenada 4. Entonces posicionamos menos 3, lo tenemos acá, y luego la segunda coordenada, que es 4, lo posicionamos acá. Luego hay que obtener el par ordenado D. Para D, la X aquí será menos 2 y para Y menos 1. Menos 2, que es la primera coordenada o coordenada X, lo posicionamos y luego vamos con la segunda coordenada, que es Y posicionamos el par ordenado. Entonces aquí estaría resuelto este ejercicio indicando los pares ordenados de los puntos dados en el plano cartesiano. Siguiendo con esta temática. Luego, función lineal o recta son expresiones de la forma f de x igual a x más b, donde ax es el término lineal y b el término independiente. A representa una pendiente, que es el grado de inclinación de la recta. La gráfica por tabla consiste en evaluar numéricamente los valores asignados en una tabla aplicados en la función para obtener su valor correspondiente a y. F de x es lo mismo que decir y. Entonces, vamos a la siguiente página. Y tenemos un ejercicio 1 donde tenemos acá la ecuación de la recta, los valores de x, hay que encontrar los valores de y, que son los mismos f de x. Entonces empezamos con encontrar para x igual a 2. Escribimos x igual a 2. Escribo la función f de x igual a 2x menos 1. Entonces la x va a ser sustituido por el valor de 2 acá y aquí también por 2. De manera que planteamos esto, donde la x va a ser sustituida y acá también por el valor de 2. Una vez sustituido, luego lo que va a seguir es multiplicar 2 por 2, 4, de manera que va a quedar f de 2 igual a 4 menos 1, es decir, escrito de la siguiente manera. F de 2 igual 2 por 2, 4 menos 1, y eso va a quedar f de 2 igual a 3. Tenemos ese valor, hay que colocar este valor obtenido, que es el valor correspondiente a y, para la coordenada x, de manera que queda ahí escrito 3. Luego hay que calcular para f de x igual a 2x menos 1, para x igual a 1. Eso lo hacemos en la siguiente página. X igual a 1, escribimos la función y entonces se procede a hacer la evaluación numérica, donde se sustituye la x por el valor de 1.
Es decir, planteamos esto y escribimos 1 aquí en vez de x y aquí también. De manera que luego después queda f de 1 igual 2 por 1, 2 menos 1, así como lo tenemos acá, 2 por 1, 2, menos 1, 2 menos 1 es 1. De manera que para x igual a 1 su imagen, es decir, el valor de y es 1. Vamos a buscar la tabla y colocamos ese valor obtenido en y, ese valor de 1, y aquí está escrito. Luego regresamos para evaluar en x igual menos 1, que es el otro punto, x igual menos 1, escribimos la función, sustituimos la x aquí por menos 1. Ahí lo tenemos, luego multiplicamos, más por menos da menos, 2 por 1, 2, nos queda menos 2, menos 1, para f de menos 1. Más por menos da menos, 2 por 1, 2, menos 2, menos 1, menos 3. De manera que f evaluado en menos 1 es igual a menos 3, y este es el valor correspondiente para y, para x igual a menos 1. Menos 3 lo colocamos en la tabla. Para menos 1 su imagen o segunda coordenada o valor en y es menos 3. Una vez teniendo estos valores de aquí, estos hay que graficarlos. Estos son par ordenado 2,3, 1,1, menos 1, menos 3. Y entonces eso se va a graficar para hacer la función. Tenemos acá el plano cartesiano, recordando. El posicionamiento primero va a ser para 2 en x y para y en 3. 2 y 3, el par ordenado 2,3. Ese valor 2 para x y para y 3 debe posicionarse en este punto, es decir, ahí, 2, 3. Ese es el primer punto obtenido a través de la tabla. El segundo punto del par ordenado para x es 1 y para y 1. Es el par ordenado 1,1. Eso lo ubicamos en la gráfica. 1 para x y para y 1. Este será el punto de ese par ordenado. Ahí lo tenemos. Ahí. Y luego ubicamos el tercer par ordenado, menos 1 para x y para y menos 3. Para x es menos 1 y para y menos 3. Tenemos x, que esto es menos 1, y para y menos 3. Se posiciona acá, en este punto. De manera, y ahí trazamos la línea que pasa por esos puntos y forma parte de la función de la recta. Y ahí está entonces terminada la forma de graficar por tabla. Luego vamos a otra situación, siempre lógicamente de la función de recta o función lineal. Vamos a graficar esto por intercepto. En la gráfica por intercepto se hace lo siguiente. Se toma y de x en el par ordenado x, 0, donde y es igual a 0. Tomamos la función, la volvemos a escribir, y para encontrar el intercepto en x lo que se hace es igualar esta parte de aquí, 2x menos 1 igual a 0, es decir, escrito de esta forma. Luego hay que despejar para x, como menos 1 aquí es negativo, pasa al otro lado positivo, de manera que queda 2x igual 1. El 2 que está multiplicando pasa a dividir, de manera que x igual 1 medio, y 1 medio es x igual 0,5. Luego eso, una vez que se ha obtenido x, hay que escribir el intercepto en x.
Escribimos intercepto en X donde la primera coordenada es 0.5, la segunda coordenada siempre va a ser 0, dado que es intercepto en X. Luego de eso, vamos a obtener el intercepto en Y. Aquí hemos obtenido el intercepto en X. Eso lo hacemos en la siguiente página. Intercepto en Y, que es X igual a 0 y para Y es el valor que vamos a obtener. Escribimos la función. Lo que se hace es evaluar la función para X en 0, es decir, tenemos esto, f de 0 y 2 por 0, 0, y 0 menos 1 nos da menos 1. De manera que el intercepto en Y es 0, que eso siempre es 0, la primera coordenada, y la segunda coordenada es lo que hemos obtenido, el Y, esto, es decir, menos 1. Entonces, luego de eso, una vez obtenido los interceptos en X y interceptos en Y, eso lo vamos a graficar y lo hacemos en la siguiente página. Tenemos aquí el intercepto en X y intercepto Y anteriormente calculado. Ahora hay que posicionarlo. Por ejemplo, para el intercepto en X es 0.5,0. Para X 0.5 más o menos está acá y Y es 0, entonces justamente aquí. Dado que el intercepto en X queda en el eje X y el intercepto en Y lógicamente queda en el eje Y. Y que para X es 0 y para Y es menos 1, de manera que es acá el intercepto en Y. Entonces, ubicamos ese punto, 0.5, que ahí posicionamos intercepto en X y hay que poner el nombre de intercepto en X. Luego posicionamos el intercepto en Y, que es en menos 1, y colocamos intercepto en Y. Luego trazamos la línea que cruza por esos puntos, que es la función de la recta. Y ahí entonces estaría terminado lo que es la gráfica y se escribe f de x, la función. Esto sería todo lo relacionado con el trabajo de lo que es función lineal. Hay que recordar cada uno de los conceptos y estudiar, analizar y entender cada una de las partes. Luego quedará un grupo de ejercicios para que se trabaje en base a esto que hemos visto.